Pues buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Hoy va a quedar grabado también las instrucciones. Ya les puse el mensaje en el WhatsApp, pero ahora se los voy a explicar para que sepan lo que van a hacer, ¿verdad? Primero, ya les pasé las clases de primeros auxilios, ¿sí? Ya las dividí. Les estaba comentando a las hermanas que las clases de primeros auxilios las puse en pareja y procuré dejarlas que se les hiciera fácil, pues, juntarse, ¿verdad? Ajá. Y a las que dejé solitas, pues, son temas más sencillos. Y por ejemplo, como a Carlita y Michelle que las dejé, pues, también considerando que como ya se va a aliviar, pues, entonces probablemente no pueda estar, dependiendo del tiempo que sea. Entonces, pues, para que quede, si no puede Michelle, pues, solita esta Carlita. Les mandé el archivo en el que yo, así tengo en el manual, el archivo que les envié de primeros auxilios es el que yo tengo. Yo lo saqué de un libro de primeros auxilios de la Cruz Roja, de un curso que tomamos en la Cruz Roja en Ciudad Guzmán, en Jalisco. Entonces, por eso hay muchas cosas que vienen, traté de resumirlo, pero en realidad hay cosas que pues es mejor tenerlas escritas y leerlas a ignorarlas, porque pues son cosas de salud. Entonces, lo que van a hacer es que, por ejemplo, el tema que le tocó, bueno, ¿mande? Fracturas. Ajá, fracturas, a Leslie. Ahí vienen qué temas, en el archivo vienen los temas que se van a ver. Lo que tienen que hacer ustedes es como investigar, como documentarse un poquito más en ese aspecto. Ajá, y ver videos, y si encuentran videos, eso se van a enviar para que las hermanas los vean también. Y que cuando se haga un ejercicio aquí de una fractura o algo, todas ya sepan y tengan la idea para ahorrar tiempo. Porque si todas se exponen a dar la clase, sí se puede dar la clase, pero deben de ser cortas y concisas, precisas, porque si no nos vamos a alargar. Sí, yo creo que con unos 15 minutos, máximo 20 minutos. Yo sé que es poquito, pero lo que se puede hacer que en ese tiempo, yo estaba pensando, o podemos hacer un día especial, como de un poco más tiempo, que sea como, por ejemplo, un sábado en la mañana. Nos vamos a dedicar a la mañana, unas 2-3 horas, no sé, el tiempo que ustedes, y vamos a hacer intensivo lo de primeros auxilios. Porque, sí, ¿mande? Es mejor porque se trata sobre la salud, deberían de ser temas que se puedan ver ampliamente. Ajá. Y no resumirlos porque estás hablando de la seguridad o de la salud de los niños. A eso voy. Por eso es importante que cada quien estudie los temas. ¿Por qué? Porque ya teniendo la teoría es más fácil explicarlo y hacer la práctica y ver detalles. Ya para eso, pues ya hay cosas pues que sí domino más, hay cosas que no domino tanto, porque pues son cosas que casi uno no, por ejemplo, el RCP, pues sí se debe de tener una idea por lo menos, pero pues no vamos a poder practicar con nosotras mismas, ¿verdad? Pues porque no se puede. Pero de alguna manera, yo hasta estaba pensando, dije, no sé si aquí lo hagan. Por ejemplo, Protección Civil o allá es Protección Civil, se solicita que vengan y ellos nos traen sus monos especiales y maniquís y todo eso, y los maniquís, y ya puede uno practicar, que de hecho así practicamos nosotros. En el tiempo que hicimos el ejercicio, teníamos los maniquís y practicamos todo lo que es respiración boca a boca, reanimación, todo eso, ¿verdad? Entonces es como más claro para nosotros. No sé, aquí no sé quién... No, yo los tomé en la plaza donde estaba antes, fue Cruz Roja darnos un... aquí no sé, pues, ajá, pero de hecho ya ustedes leyendo su información y enfocándose en los temas también, para nosotros va a ser más fácil, por ejemplo, tráiganse una venda y vamos a ver que si se fracturó, porque también sí me ha tocado fracturas, que el niño se cayó y ¿cómo sabemos si es una fractura? ¿Cómo la debemos entablillar? Todo eso, ¿verdad? Quemaduras, ¿no? Que le embarren mayonesa y que no, ahí viene todo eso. Entonces, sí sería bueno que eso ya sería como un extra, un intensivo, pero ya que tengamos más tiempo, porque en una hora pues no vamos a alcanzar. Por ejemplo, sí le dejé el primer tema a Alma, que es nuestra hermana que vive en Dakota del Sur. Ella es de mi misma generación de la universidad de enfermería. Entonces, pues ella también ya tiene, y ella le dejé el primer tema, nada más que ella nos va a mandar un video exponiéndolo porque ella le dejé teoría.
de ella casi no es no es práctica, más bien es como ciertos puntos. Entonces ella nos va a mandar su video de su exposición. Y las demás pues van a hacer su propio tema, pero que estén súper informadas y a practicarlo. Entonces, ¿cada quien va a investigar o de la exposición vamos a tomar del archivo que les mandé, vienen los puntos, porque le digo que lo tomé del libro de Cruz Roja. Entonces de ahí lo van a estudiar ustedes e investigar. Pero en sí, en su manual pueden agregar el archivo que yo les mandé. Porque si no, se les van a hacer 30 hojas de primeros auxilios. Entonces eso viene completamente resumido. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a investigar para que ustedes lo expongan más ampliamente, como dice Leslie, y lo vamos a practicar. Por eso, pero cada uno o nada más nuestro tema. No, nada más su tema. Y ese tema, usted, como ya todas las tenemos, ya cada quien va a agregar lo que le quiera agregar o lo puede dejar así como yo les pasé el archivo. O sea, puede quedar literal, pero lo que sí tiene que ampliarse es la explicación que usted va a dar de ese tema, ¿sí? Ajá, porque sí se podría que cada quien investigara su tema y pasárnoslo, pero el problema es que hay temas que es tanta información. De hecho, a mí en el curso, cuando yo tomé la capacitación, a mí me tocó RCP. Y yo investigué y ya me dijeron, es que no tiene que ser tan amplio. Pero yo puse todo lo que investigué. Dije, no le hace que se me haga más grande el manual, porque es importante saber cuántas veces se tienen que contar, cuántas veces quién le da respiración boca a boca, quién le da las compresiones. O sea, es importante por lo menos leerlo. Y ahorita, pues, tantos videos que hay en internet. Por eso yo encontré ciertos videos como de 5 minutos. Pero si nosotros ya tenemos la teoría, es más fácil la práctica. Sí, entonces, en eso queda claro respecto al... Se los mandé con mucho tiempo porque eso sí va a ser al final. Va a ser al final. Y mientras hacemos lo de primeros auxilios, van a ser, fíjense, bueno, Anders, recapitulando. Otra de las actividades que yo ya les había comentado es que van a hacer su clase, una clase. En esa clase, ahorita les estoy pidiendo que oren, que le pidan a Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que todo lo que hagamos lo debemos de hacer con la dirección de Dios? Entonces dice Chío, yo estuve orando y yo creo que debo de hablar de, por ejemplo, el fruto del Espíritu. Entonces, tu serie se va a llamar el fruto del Espíritu. Y de ese fruto del Espíritu vas a sacar 12 clases. ¿Por qué 12? Son entre 12 y 13. 12 clases, ¿por qué? Porque un trimestre son, por lo general, 12 semanas. ¿Sí? Entonces, van a ser, ahí en el WhatsApp les envié el archivo de un ejemplo. Les envié el archivo de un ejemplo. Entonces, van a distribuir el temario, pero solamente van a hacer la primer clase, desarrollarla. Que ya va la primer clase, como el ejemplo que también les puse en el WhatsApp, que por ejemplo, la serie que yo les mandé se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que es la que nosotros estamos dando ahorita en la Victoria. Ahorita vamos en el tema 2, pero el tema 1 es Agar y su hijo Ismael. Entonces, hagan de cuenta que no van a desarrollar todos los temas, nada más va a ser uno porque ahí ya entonces, pero ahorita lo que tienen que hacer, lo primero es orar y ya que tengan cómo se va a llamar su serie y van a desarrollar su temario, eso es lo primero. Cuando yo les dé la clase de cómo hacer un bosquejo, entonces sí ya van a hacer su primer tema. Entonces, como las clases del bosquejo es la última de la capacitación, mientras nosotros hacemos lo de primeros auxilios, 2 semanas, por ejemplo, 3, no sé cuántas nos vayan a llevar, vamos a procurar que no sea tan largo, pero sí aprender bien lo de primeros auxilios. Entonces, en ese tiempo ustedes tienen para hacer su tema. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque ahorita no pueden hacer el tema porque todavía no les enseño cómo hacer los bosquejos. Y es importante que pues lo hagan conforme se va a enseñar a hacer los bosquejos. Entonces ahorita por eso es orar, hacer nombre de la serie y su temario, que ya les mandé un ejemplo. Tiene que llevar objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese?
Por ejemplo, también, es importante, por ejemplo, la hermana Elena, que le da a los bebés, usted le da a los bebés, de preferencia que usted elija, porque también hoy vamos a empezar con este siguiente bloque del desarrollo de los niños y sus características. Entonces ya la hermana va a hacer su clase específicamente para los bebés, para la etapa a la que ella le da, que es de 0 a 3 años. Pero lo de bebés es una buena noticia, hermana. Nada, son 4 clases. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Conforme vayamos, porque a los bebés se les da, si en un trimestre, por un mes se les da la misma clase. Luego, al segundo mes se les da, no son 4, sí son 4 semanas, dijimos, ¿eh? 4 semanas, sí. Entonces, hagan de cuenta, entonces son, más bien los 4 temas se reparten en las 12 semanas, perdón, me hice bolas yo sola. Sí, así como que saqué mal mis cuentas aquí, ¿eh? Entonces, un tema por 3 semanas. Se da el mismo tema. Se pueden utilizar diferente visual y diferente manualidad. ¿Por qué? Porque los pequeños, que ahorita vamos a ver las características, aprenden por repetición. Entonces, ellos les puede dar, porque también si les dan una clase, otra clase, a veces los niños no se acuerdan, porque ellos necesitan más cosas para aprender. Entonces, pero, aunque son 4 temas, yo reconozco que para mí es el bosquejo más difícil, porque tiene que ser bien cortito, no debe de durar más de 5 minutos, y imagínense hablarles, entonces, yo le voy a pasar ejemplos. Entonces, por ejemplo, las que dan a los bebés es importante que se enfoquen en una cierta edad. Por ejemplo, Chío, ¿tú comúnmente a qué grupo le das? Estuve dándoles más tiempo a los de 7 a 10. Por ejemplo, tú puedes, eso ya lo van a elegir ustedes. También pueden elegir de adolescentes, ¿sí? Otro tengo de 4 a 6. Ok. Pero fíjense, como ustedes quedan se me fue el nombre, a los alcances, en los alcances eso se refiere a grupos mixtos, que es pues que tienen niños entonces cuando hay grupos mixtos la clase casi siempre se hace como tipo preescolar o un poquito a la siguiente, intermedio, ¿por qué? Porque si se los dan como los niños de 9 a 12, los chiquitos no lo van a entender. Entonces, cuando es mixto, que es lo que yo hago, todas mis clases son para grupos mixtos, o sea, para niños de preescolar, pero cuando ya hay niños grandecitos, doy ejemplos de niños chiquitos y doy ejemplos de niños más grandes. Entonces, fíjense la importancia, porque vamos a ver las características. Entonces, por ejemplo, si dicen, no, pues yo no tengo grupo, o por ejemplo, Leslie, que en la Quino le dabas a los jóvenes, es mejor darlos a los adolescentes. Porque a los adolescentes no se les da igual que a los jóvenes, es diferente. Sí, y más, pues son maestras, lo saben también. Entonces, es importante definir a qué grupo y su nombre de la serie, cuál es su objetivo y su temario. Y todos van a ser de preferencia 12 temas. No le hace que quede bailando uno, porque a veces, por ejemplo, el tema ese que les mandé tiene 13 temas, pero es que y dice, trimestre 2, o sea, significa que el trimestre 1 es de enero, febrero y marzo. Trimestre 2 es abril, mayo, junio. Entonces son 4 trimestres. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda? De todos modos, si tienen dudas, pregúntenme. Pues es normal, va a haber dudas. Y si necesitan mucho ayuda, ya en particular podemos juntarnos para orientarlas. Porque no pueden consultar ningún libro. O sea, no, lo tienen que sacar de su de lo que ustedes han estudiado, de lo que van a estudiar. Pueden ver ejemplos, pero no pueden sacarlo de un libro y pegarlo y copiarlo. Copy y pega no. Pueden darse ideas y pueden surgir estructuras y cosas. Yo les voy a mandar algunas que pueden consultar, que también son... Pero, por ejemplo, porque si ven un libro de aquí, tienen ciertas cosas, entonces ya lo copio y lo pego. No. Se trata de ustedes hacer su bosquejo, y cuando tú lo haces y Dios te da también lo que son las actividades debe de incluir el dibujo para colorear, en este caso adaptado a cada edad,
Porque si es para niños ya de 9 a 12, tiene que ser algo más elaborado. Por ejemplo, sopa, aparte del dibujo, siempre debe de haber dibujo para colorear, pero ya como más difícil, porque los más grandecitos, no, ya están grandes y ellos quieren sopa de letras, actividades crucigramas, y debe de incluir su visual de esa clase. ¿Qué es su visual? Todo lo que mi apoyo, mi material didáctico para yo poder dar esa clase, que es lo que hicimos en el día de la escuelita bíblica. El visual no nomás es un dibujo, pueden ser varios dibujos desarrollando la clase y a unos les va señalando, o pueden ser que por eso es necesario que crucemos todos estos bloques para que ustedes puedan hacer su tema. ¿Sí? Entonces, nada más se los digo para que ustedes vayan pensando y vayan, sí pueden buscar esos materiales y manualidad también. La manualidad no es lo mismo que la hoja de colorear. La manualidad implica todo lo que sea recortar, pegar, todo lo que sea que refuerce el tema. Por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra. Sí era una hoja, pero me gustó mucho para los chiquitos porque era papel amarillo y naranja, que representaban como el fuego y lo tenían que pegar los niños, ¿sí? Entonces, hay veces que lo pueden colorear y luego le pegan bolitas, pero todo de acuerdo a la edad. Yo tengo un que hice de una serie que me pasaron, de las que nosotros ya teníamos, y yo la adecué al mixto. Hagan de cuenta, al grupo mixto la adecué manualidades y todo para las diferentes edades, el mismo tema para diferentes edades. Entonces ya tiene uno material y eso les va a servir para que ustedes, por ejemplo, en el alcance den esa clase y ustedes vayan desarrollando, ¿sí? O igual, ya después si Michelle o esta May les pide y puedan dar ustedes sus clases, ya tienen ustedes su programa, aunque nada más les toca por mes, pero pues ya son 3 maestras diferentes cada mes, pero sobre la misma serie de temas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, de todos modos me preguntan. Y ya les puedo dar ejemplos. Ya les pasé yo un ejemplo, pero ese es un ejemplo de cierta edad. Entonces, si quieren el ejemplo como la hermana para los bebés, entonces le puedo pasar un bosquejo y un temario de los bebés para que vea cómo está desarrollado el tema. Porque si a mí los bebés es así como que, porque tiene uno que hablar tan poquito, pero tiene uno que estarles repite y repite. Y luego también puede incluir canciones, con cantos. Por ejemplo, ahora en la San Fernando, con los jóvenes, iniciaron con el tema de la creación. Y la serie se llama Un Nuevo Comienzo. Y el primer tema es Dios creador de todo. Y toda la serie de la creación les cantamos un cantito que dice: en 6 días hizo Dios toda la creación, en 6 días hizo Dios toda la creación, y en el 7º descansó, y con la coreografía. Y luego, uno creó la luz con alegría, por eso nos dio, y hacemos todo. Entonces los niños se las repetimos tantas veces que cuando nosotros les preguntamos, a ver, ¿qué hemos visto? ¿Qué creó Dios en el número 1? Y ahí están cantando la canción porque a veces no se acuerdan. No, que la luz y el día. 2. Y con esa canción se las damos toda la serie para que ellos pues que es parte de lo que vamos a ver del material didáctico que es algo para enseñar. Y otra serie, por ejemplo, Elías era un obediente profeta, caminó de la mano. Entonces, eso, tú ya te las sabes esas también. O por ejemplo, ¿cuál es la de que? Y miró atrás, Sodoma y Gomorra. Ese canto que los dimos aquí, escapa por tu vida sin mirar hacia atrás. ¿Se fijan? Cómo los cantos también, entonces, todo eso, entonces ahorita van a ir nada más eligiendo y conforme pasen los desarrollos de la clase ya ustedes se van a ir dando cuenta de lo que van a hacer, ¿sí? Pueden ir preguntando también y vayan anotando, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿El temario para cuándo? Pues en el tiempo que de preferencia, antes de que lleguemos, son como unas 6 clases, igual, unas 6 clases para ver el tema de el bosquejo, como 5 semanas más o menos.
Entonces todavía tienen como un mes más o menos para que ustedes vayan viendo eso y ya presenten el temario, y ya a partir de que les dé las clases del bosquejo y vayamos con primeros auxilios, entonces sí, ya ustedes se ponen a preparar su clase. Ya nomás el primer tema. El primer tema a veces se puede llamar introducción. Hay veces que se llama introducción porque tienes que introducir, por ejemplo, como el que le dije a esta Chío ese yo ya estaba haciendo una serie de eso, del fruto del espíritu, y por ejemplo el primer tema se llama un árbol bueno y un árbol malo. Entonces les puse un árbol y un árbol, pero en un árbol primero vimos la obra de la carne, y cada árbol representaba como una persona, ¿sí? Y la obra de la carne, ¿y cuál es la obra de la carne? Envidia, ira, mal, todo lo que es lo que viene, creo que en Gálatas, ajá. Y la introducción era primero explicarles que pues nuestra carne es lo que hace, pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces ya empezamos a ver amor. Y la primer clase se llama amor, y va uno a hablar sobre el amor. ¿Qué es el amor? Que Dios es amor. Cómo Dios nos pide que amemos a los demás, o sea, cuál es el fruto, y que ese fruto solamente se puede dar por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces luego pasa la segunda clase, y así, bueno, la tercera, y así consecutivamente, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, pero hay tantos temas que tan interesantes. Entonces, y también no se encasillen en los de siempre. Sí, en los de que, siempre dan, por ejemplo, la creación, ese es básico, ¿no? Hey, traten ustedes mismas, sí, de pedirle a Dios dirección, pero también, fíjense, una manera en la que uno puede elegir un tema es viendo la necesidad del grupo de niños que tienen. Yo veo que esos niños son muy peleoneros, entonces hay que hablar sobre, pues, la ira. ¿Qué puedo hablar sobre la ira? O por ejemplo, que el amarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, en todo eso, las veces que yo les enseño a mis hijas, yo les enseño, por ejemplo, le digo a mi esposo, amor, ¿qué les vamos a enseñar? No, y oramos, y vemos actitudes en ellas, entonces preparo clases en base a la necesidad de que ellas tienen que aprender a amarse, a respetarse entre ellas. Entonces, primera de Juan. Entonces, sí, así, esa es una manera. Esa es una manera que se puede hacer. Puede ser de esa manera, o también, imagínense Apocalipsis, ¿cómo lo desarrollarían? O las iglesias del Apocalipsis para los niños. Está súper interesante porque las iglesias sí representan las características de una iglesia. Entonces hay muchos temas, pero pídanle a Dios dirección, que sea algo que Dios les dé, no algo que ustedes quieran dar, sino con base a la necesidad que vean ustedes en los niños del alcance o de aquí, y también pues pidiéndole dirección a Dios, ¿sí? Bueno, vamos a apurarnos porque si no. Entonces hoy iniciamos con el bloque 4. Ya terminamos el bloque 3, vamos a ver el bloque número 4, que se llama Desarrollo del Niño. Desarrollo del Niño. Y el tema número 1 es el desarrollo del niño y sus características, parte 1. Tema 1, el desarrollo del niño y sus características, parte 1. Vamos a iniciar con una pregunta. Pero vamos a iniciar con una oración. Todo el rato estuve pensando, la oración. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde que nos permites estar aquí. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos seguir capacitándonos para tu obra, Señor, para el servicio que damos hacia ti, Señor, por medio de enseñar a nuestros hijos y a los niños a los cuales nosotros ministramos, Señor. Te pido que por favor bendigas esta clase, que todo quede muy claro y que prepares nuestros corazones, porque aunque son cosas técnicas,
Debemos nosotros siempre de estar conscientes que todo lo que hacemos es para mejorar, para ser excelentes en lo que hacemos. Te doy gracias por cada una de mis hermanas, por su disposición, por su entrega, por esa responsabilidad y su compromiso. Yo sé que tú eres el que los va a recompensar, Señor. Recompénsalas a ellas, Señor. Bendícelas, bendice a las que no han podido estar aquí, a los que nos escuchan por medio de los videos, Señor. Te doy gracias, mi Señor. Y ayúdame, Señor, te pido que sanes mi garganta, por favor. Tú conoces, Señor, los malestares que tengo, Señor, y te pido que por favor traigas sanidad a mi garganta, Señor, y al asma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la pregunta que les quiero, con las que quiero iniciar es, ¿por qué dividimos los salones? ¿Por qué dividimos a los niños en grupos? Podría ser. Porque los niños desarrollan características diferentes de acuerdo a su edad. Porque un niño de 2 años no entiende y no está escuchando igual que uno de 10 años. ¿Ustedes creen que sería apropiado dar una clase de adolescentes igual que a los de cunero? ¿Ustedes creen? No, porque el de cunero no nos va a escuchar nada, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se dividen los grupos de los niños. De 0 a 3 años se llama cunero. Bueno, antes de eso, perdón, es que aquí lo tenía mal acomodado. El desarrollo humano es una ciencia de estudio en la que clasifica estas etapas. No crean que nosotros nos las sacamos de la manga. Es algo que ya se estudia, es algo que ya es también pedagógico. Es algo que dice que la ciencia de estudio del desarrollo humano las clasifica. Entonces esta clasificación es algo que ya existe, no es algo que nosotros nos inventamos. Ahora sí, ya van a poner de 0 a 3 años, se llama cunero. 0 a 3 años, cunero. De 3 a 5 años es preescolar. De 4. Ajá, de 4. Bueno, es que lo que pasa, hermana. Ajá, no, lo que pasa que en cuanto cumplen los 3 años, se van a preescolar. Cuando cumplen los 3 años. Entonces, Ajá. 5. Ajá. Lo que pasa que cuando cumplen los 3 años, ya aquí dice de 0 a 3 años porque a veces hay una confusión. Bueno, entonces a los 3 se queda en cunero o se va a preescolar. No, ya se va a preescolar en cuanto cumplen los 3 años. En cuanto cumplen los 3. Ya no van a hacer eso, van a hacer como graduaciones, ¿no? Para que todo un grupo se pase y así. Mande, perdón. Ya o sea, sí van a estar a lo mejor un tiempo todavía a los 3 años, porque van a... Ah, sí, en lo que se termina el ciclo de las clases, por ejemplo. Ya que terminen la serie, entonces sí ya se pasan al siguiente grupo. Ajá. Luego, de 3 a 5 años, preescolar y primera niñez, se llama. Primera niñez. Uh-huh. En donde pusieron cunero, eso me lo comí. Cunero van a poner de 0 a 3 años, cunero, infancia. Perdón, es que aquí tengo unas correcciones y no me había fijado. Entonces, de 0 a 3 años es cunero, infancia. Luego, de 3 a 5 años es preescolar y es primera niñez. De 6 a 8 años, intermedios, niñez media. O sea que no debería ser 5 a 8, así como para llevar el orden.
Ay, sí, ahorita eso estaba pensando. Yo ya lo había leído y no me había fijado en eso. No, en 0 a 3 años, entonces es 0 a 2 años. Pero no es así como dice Elena, que cumpliendo 3 años se da un lapso para que se haga su graduación. Ajá. Ah. Esa parte. Ajá. ¿Cómo? No, esa parte. No, lo que pasa, que es lo que les decía, hay una confusión. Por ejemplo, de 3 a 5 años, sí, terminan sus 5 años y cuando cumplen los 6, se van al otro grupo, pero es igual, si están en una serie de temas en ese grupo, cuando termina la serie, entonces sí se van al siguiente grupo. Pero ese ya es organización como, ajá. Ahorita vamos a ese punto de las edades, nada más para avanzar, ¿sale? Entonces, al final me acuerdan. 6 a 8 años intermedios, niñez media. Ya les dije eso, ¿verdad? 9 a 11 años avanzados. Avanzados, niñez avanzada. 12 a 14 años, adolescentes, primera adolescencia. 12 a 14 años, adolescentes, primera adolescencia. 15 a 17 años, jóvenes, adolescencia media o segunda adolescencia. 15 a 17 años. 18 a 24 años, adolescencia avanzada. Ya, ajá. Esos ya de los 25 en adelante son jóvenes adultos. Ya, jóvenes adultos. No, eso es que sí, en Guadalajara están distribuidos. Adolescentes, jóvenes. De los 23 años, si ya estás casada, todavía eres adolescente. Ajá. De acuerdo al desarrollo humano. Eres adolescente, pero ya es adolescencia avanzada. De los 18 en adelante. Entonces, ahora sí debemos de estar conscientes que las primeras impresiones se desarrollan en los primeros 6 años de los niños. El niño descubre su voluntad en el primer año. Tienes que estar consciente que el niño no es el que manda, aunque nosotros somos responsables de suplir sus necesidades. El niño no les debe de decir, quiero ir a la calle, y a fuerza lo tienen que llevar a la calle. Nosotros les debemos de poner límites. Es como el bebé. Llora, 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 llora. Así me nos pasó al principio con Keila, creo que ya les había dado un ejemplo. Lloraba en la noche y la sacábamos a la calle, bien feliz, regresaba dormida. Y un día el pastor nos dijo, porque pues mi esposo llegaba bien cansado y a veces era de que la niña llore y llore, y para que no llorara, entonces ¿qué dice el pastor? Y yo le decía, es que, pues no, si no podemos salir, no hay que salir. Y ya que nos dice el pastor, yo le decía a mi esposo también, ¿quién es el que manda? ¿Tú o la niña? No, pues yo, si no. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que enseñarles a los niños. Los bebés, si ven, lloran, ¿por qué creen que lloran? Porque están pidiendo algo y uno les da. Entonces, como ellos van viendo, dicen, son bien listos, nos toman la medida y al rato no pueden, y ya los agarra uno. Me acuerdo que ya después yo los dejaba llorar. Espérame, tengo que hacer esto. O sea, porque a veces a las mamás y más a las primerizas ni al baño nos dejaban ir porque estaban llore. Entonces, tenemos que enseñarles eso. Los problemas que surgen en la niñez y en la adolescencia se solucionan con un consejo de 3 palabras. ¿Se solucionan con? Un consejo de 3 palabras. Y creo que son 4.
¿De cuál? Bueno, ahorita le voy a decir. Empieza lo más pronto posible. Creo que son 5, ¿eh? Yo no sé por qué le puse 3. Yo creo que, ¿saben por qué? Porque como yo estaba igual que, o sea, anotando, me brinqué algo. Hey. Lo más pronto. Es lo que le iba a decir. Son 5 palabras. Ujú. Corrección. Con el primero a mí lloraba toda la noche. Ajá. Y ya tenía, no sé, 6 meses. Ya estaba con los pelos parados. Y le di en el pañal. Y se me quitó. Sí. Corrección. Corrección. Le ponemos 5 palabras, entonces. 5 palabras, sí. Sí, entonces, los problemas que surgen en la niñez, ¿verdad? En la niñez y en la adolescencia se solucionan con un consejo de 5 palabras. Empieza lo más pronto posible. ¿Quieres evitarte problemas en la vida? Empieza lo más pronto posible a instruir a tus hijos. Si ya pasaron 3 años y no los has empezado a instruir, pues empieza ya, porque más adelante va a ser más difícil. Es adolescente, pues empieza ya, pero va a ser más complicado todavía. Nosotros como maestros de escuela, maestras de escuela, porque aquí hay muchos maestros de escuela, como mamás, como maestros de la escuela dominical, no reemplazamos para nada a los papás. Entonces, como papás, como mamás, padres de familia, es nuestra responsabilidad, ya lo hemos visto mucho y debemos de instruirlos lo más pronto posible. Debemos de alimentar el espíritu, no solo el cuerpo. Hay veces que nos enfocamos tanto y a veces pasa mucho, por ejemplo, con los papás, que como ellos van a trabajar, descuidan el instruir a sus hijos porque, ay, no es que yo ya trabajo. Y dejan a la mamá toda la carga. Pero en realidad el papá es el que debe de enseñar y estar al pendiente del alimento, no solamente del cuerpo. A veces los esposos piensan, no lo digo porque sepa algo, sino porque es algo que pasa muy comúnmente y lo he escuchado muchas veces, que no es que yo ya cumplí, ya fui a trabajar, yo estoy cansado. Y imagínense la responsabilidad. Pero no solamente es darles de comer, es también darles alimento a su espíritu. Es diferente, por ejemplo, en este caso a veces hay papás que no son cristianos, que no conocen la palabra, entonces uno como mamá agarra esa responsabilidad, pero cuando se comparte, el papá siempre es el que es responsable de ver qué se les va a enseñar tanto a la mamá y a los hijos, pero la mamá es ayuda, entonces el papá, a veces mi esposo me dice, enséñales esto, y yo cuando hago mi plan de trabajo con mis hijas, yo le digo a mi esposo, mira amor, voy a hacer esto, les voy a dar esto, voy a hacer este reglamento, porque yo les tengo así reglamento, todo así a las niñas, pero yo le digo a mi esposo, ¿cómo ves? ¿Estás bien? Porque si él no me apoya, si él al rato les dice otra cosa, entonces pues me va a quitar también a mi autoridad. Entonces ya yo le digo a él, me dice, sí está bien, esto, no, yo digo que esto no lo hagas ahorita, esto, ok, entonces ya lo acomodo, entonces ya lo hacemos. ¿Sí? Y nos ha servido mucho para no crear en ellas, porque los hijos cuando ven una falta de autoridad, que por ejemplo el papá se desentiende, los hijos se dan cuenta, se dan cuenta, y entonces los niños ya saben, cuando le quiera pedir esto a mi permiso, voy con mi papá porque ya sé que él sí me va a dejar y mi mamá no, o voy con mi mamá, ¿sí? Entonces es importante siempre ponerse de acuerdo, siempre, con el esposo. Y que el esposo recibir la instrucción. Hay veces que es, porque si no es tan complicado hacer las cosas así, si no tenemos el apoyo, pues, de la cabeza de la familia, ¿verdad? Nosotros somos ayuda, pero por eso debemos de recibir su guianza, y pues si no la tienen, pedirle mucho a Dios, que Dios les toque el corazón al esposo para que, pues, él sea el que tome esa responsabilidad. Pero si no, pues nosotros tenemos que enseñarles, porque si no van a crecer así. Bueno, entonces, viendo esas características, ahora sí vamos a ver ya específicamente la característica de los niños del nacimiento a los 3 años. Entonces, otro subtítulo, crecimiento de los niños del nacimiento a los 3 años. Ya vamos a empezar a ver lo que es cunero, infancia. ¿Crecimiento de los niños de qué?
Desde el nacimiento, o sea, 0 a 3 años. Número 1, desarrollo físico. Número 1, desarrollo físico. Inciso A. El niño físicamente es muy activo. Si se fijan, ya ahorita dicen las mamás que los bebés cuando nacían así, como tamalitos envueltitos y los niños ni abrían los ojos. Pero ahorita nacen y ya están pataleando. Entonces son muy activos. Y aunque es bebé, se está moviendo mucho. Pero en cuanto empieza a gatear, se desplaza de un lado a otro. Que esas etapas son tan difíciles porque anda uno detrás de los niños todo el tiempo. Y cuando camina, quiere correr. Y luego van los niños y cuando están chiquitos, que caminan parece que se van a caer, ¿verdad? Porque se ven como que se van para adelante. Porque tiene que ver con el crecimiento. Porque aumenta su tamaño y su peso. El hecho de que lo dejes moverse tampoco significa que lo dejes hacer lo que sea. Debemos de empezar a enseñarle que no puede hacer lo que quiera, aprender a moderarse, perdón, a moderarse y a dominarse. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a que se modere? ¿Cuántas veces dicen, no, yo no llevo a mis hijos a la casa de mi tía, la que tiene un montón de cosas, porque no, los tumba? Aunque estén chiquitos, claro, son niños, son curiosos, es normal. No debe de estar uno que los quiere tener uno como soldaditos ahí sentados, no. Pero los debe uno enseñar a que si van en su casa, tengo este mono aquí y aquí quiero que se esté. Claro que al principio pues tenemos que tener cuidado, no lo toques. A ver, tócalo. ¿Ya lo tocaste? No lo puedes tumbar. Y los niños sí, o sea, es que sí aprenden. Entonces, los niños que tumban todo, agarran todo, es porque los papás no le ponen límites. ¿Sí? A veces dicen, ay, a mí me da miedo cómo me vayan a salir mis hijos. Pues van a salir como tú los eduques, ¿verdad? Entonces, son niños que andan buscando, andan correteando, tampoco, o sea, a los bebés, a los niños que están caminando, no los podemos tener quietos. Quietos me refiero a que quieren explorar. ¿Sí? Igual, si están en la iglesia, ¿a quién le corresponde enseñarles que es tiempo de estar ahí? Puede ser que estén volteando y que estén en su lugar, pero a nosotros nos corresponde enseñarles como papás que estén ahí y que aguanten. Y ya cuando se enfada, lo saco, llevo que tome agua y lo regreso, pero es un proceso. Tampoco vamos a querer que a la primera ya el niño se porte así, ¿verdad? Es un proceso que empieza desde que nacen. Entonces, el inciso B dice que es muy activo porque necesita madurez y fuerza en los músculos de su cuerpo. Es necesario porque de sus cinco sentidos viene el conocimiento. En esa etapa los niños se exploran, les dan miedo a veces los ruidos, todo están viendo, se sorprenden mucho, ¿sí? Ustedes saben cómo son los niños de 0 a 3 años, cómo comienza ese. Por eso los niños quieren tocar, porque es como ellos aprenden. Y también por eso les debemos de enseñar lo que les decía. Así, ¿lo quieres tocar? Tócalo, ahí está. Ya lo tocaste, ya no puedes tocarlo, ¿sí? Inciso C, salida de energía porque están comiendo mucho. Los niños de esa edad comen mucho a cada rato. Los que no comen, pues es a veces porque uno mismo no les enseña a comer las verduras, las frutas, pero ¿qué tal y les dan dulces? Se debe de tener mucho cuidado también con eso porque los niños a veces les dan mucho dulce en la noche y luego no se pueden dormir. Entonces, si ustedes saben, los niños dicen, ¡ay, qué hiperactivo! Ahorita ya se le llama, ¿cómo se llama eso de que es muy hiperactivo? ¿Déficit de atención? ¿O no? No. ¿Hay otro? Ajá. Pero a veces no es tanto que los niños tengan eso, simplemente que no les ponen límites.
Y sí, claro, hay niños que sí pueden tener, pero si nuestro niño es muy hiperactivo, pero no queremos ir a llevarlo que haga ejercicio, que se pase en una bicicleta, que corra, pues es lógico que va a estar en la casa vuelto loco. Entonces, Con lo de la alimentación. ajá, respecto a la alimentación, que si les dan muchos dulces, Yo no me da soda, Rodrigo. Y de los 5 Ni leche. y de los 5 sentidos vienes con los sentidos. Porque era ajá. y ya no le daba o dulce, cosas así. Diferente. Miley misma me dice, mami, ahorita no voy a comer esto porque luego no me voy a poder dormir, porque ya sabe. Ay, mami, comí mucho dulce, ¿verdad? Ahora vamos a ver el número 2, que es el desarrollo intelectual. Ya vimos de su desarrollo físico, que son muy activos. El desarrollo intelectual, el número 2, toda la etapa del niño en descubrimiento. Es toda la etapa del niño en descubrimiento. De ahí la razón que el niño todo lo que ve lo quiere agarrar, lo quiere chupar, ¿verdad? Que se lo llevan a la boca, hay una etapa en eso. Y es la fuente que tiene de aprendizaje. Keila aprendió. Ella estaba yo cocinando y llegaba y quería tocar la estufa. Y pues yo la hacía para allá. Pero un día yo estaba ahí y sin querer que sube la mano y cuando me agarró descuidada con esa tuvo para aprender que se quemaba. Otro de mis hermanos, ya ven que cuando le soplan al brasero, bueno, al carbón, salen como chispitas del carbón. Pues mi hermano, él pensaba que eran estrellitas, no sé, y agarró una y lo quemó y con esa tuvo para aprender. Pero desgraciadamente cuando no le ponemos límites a los niños, por eso ocurren accidentes. Por eso se queman, por eso se quebran. ¿Por qué? Porque no les ponemos límites y como los niños exploran, ay, me acuerdo que nos decían unos amigos, déjalo, está explorando. Pues a los niños no los podían dejar solos porque, no hombre, o sea, eran una revolución. ¿Cuál déjalo? Se está explorando. Es un peligro, o sea, también no les tiene uno que inculcar miedo, pero sí ser precavidos, ¿no? El inciso A dice, lo primero que conoce el niño es a su mamá. En cuanto nacen, lo primero que ve es a su mamá y ya de ahí a los doctores, ¿verdad? Bueno, al papá, pero a su mamá es lo primero que conoce. Es parte de la seguridad, protección y provisión. El inciso B, después descubre el mundo. El mundo del niño pequeño es la cuna, el portabebé, la carriola. Ese es el mundo de los bebés. Al principio el niño no puede ver bien. Inciso C, se descubre a sí mismo. ¿Qué hacen los niños? Se chupan el pie, las manitas y también el dedito del pie, ¿verdad? Porque todavía alcanzan. Es en donde descubre su voluntad. Ahí debemos de ser muy sabios como padres para saber lo que el niño realmente necesita. O si solo te quiere manipular para conseguir lo que él quiere. ¿Han visto el video de un bebé que le quitan el celular y llora bien mucho? Así que se agarra. ¿Ustedes creen que el niño necesite? Se ha comprobado que es muy malo por las luces. Están tiernitos ellos también de sus ojitos y todo, y darles el celular. Pues sí los entretiene, pero pues las consecuencias.
Entonces, en eso también debemos de aprender a ponerles límites. Si es no, esto no lo puedes tocar, el celular, no, aunque llore. Llorará 2, 3 veces, ¿no? Pero luego se le va a quitar. Dice mi mamá que, creo que también ya se los había comentado, que cuando yo estaba chiquita, no sé si iba a cumplir el año o tenía el año, que se me arrimó una maestra, pues mis papás son maestros, y se me arrimó una maestra y me dijo, ay, qué bonita, y que yo le hice, así, ¿ah? Y que mi papá ahí delante de la maestra, sí, me dijo, no debes de hacer, y que me dio la mano, y dice mi mamá que nunca, y mi papá que nunca lo volví a hacer. Entonces quiere decir que sí entienden los niños, ¿verdad? No se crean eso de, ay, déjalo, está chiquito. Bueno, entonces la sabiduría, es importante pedirle a Dios sabiduría para saber qué darle al niño y qué no. Es lógico que pues si nos piden un cuchillo, nomás porque lo quieren, no se lo vamos a dar, ¿verdad? Pero hay veces que les damos cosas que los dañan. Entonces debemos de tener mucho cuidado para que también ellos aprendan de límites. Y número 3, vamos a ver su desarrollo social, el desarrollo social de los niños de 0 a 3 años. ¿Desarrollo social? El 3 es el desarrollo social. Inciso A es imitador. Por eso es importante que nosotros como padres les demos un buen ejemplo. ¿Cuántos niños chiquitos le dicen, a ver, mijo, di? Y ay, dice una mala palabra. Y ja, 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 ja. Y se lo ríen. O luego el niño le dice, te pegó, pues pégale, defiéndete. ¿Verdad? No, Entonces, de hecho, si les pegan, ellos pegan. ajá. O sea, si lo corriges, papá, también no es malo. O imagínense. Imagínense, uno les debe de explicar, porque también imagínense que me tocó ver un niño que le dio a la mamá en la cara y el papá fue y lo disciplinó, pero le dijo, no, eso no debes de hacer, debes de respetar a tu mamá, porque ellos lo pueden hacer, ¿sí? Entonces eso es importante el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? En todo. No hay nada así como en todo, en lo que hablamos, en nuestras maneras de expresarnos, cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra familia, ¿sí? Inciso B, es imitador también de otras personas. En este caso nosotros entramos ya como maestras, que somos otras personas, que también debemos de cuidar. Por lo que ellos imitan lo que hacen también las demás personas y sobre todo con quien más convive. Si es un niño que está en una guardería, ¿a quién va a imitar? A su maestra. Y y aquí en la iglesia, pues a nosotros también. A sus abuelitos o en la escuela. Entonces, lo que no hacen, los hermanos, lo que no hacen ustedes en su casa y ven que los niños lo hacen es porque lo vieron en otro lado. O lo vieron en la televisión, no crean que es porque, ay, pobrecito, ay, que... No, ¿por qué? Porque es lo que les decía, ¿se acuerdan del ejemplo de cuando Miley, que era bien bailadora? Que en el kinder que la maestra me dijo, pues, ¿por qué? Porque hubo una época en la que Miley estuvimos batallando porque decía malas palabras, pero nosotros no decimos malas palabras, pues en la escuela. Entonces ya nos dimos cuenta, entonces ya empecé yo a... Y de repente... Los niños hacen groserías y la Vicky llegó diciendo en la casa. Pues sí, porque entonces cuando nosotros nos lo identifiquemos, luego les debemos de decir que esa palabra no está bien, explicarles. Inciso C, aprobación y desaprobación. El niño ya distingue lo bueno de lo malo, claro, en su nivel, ¿verdad? No está hablando en general, sino en su nivel, pero sí distingue lo bueno de lo malo. Sabe que el pegar, no nomás le vamos a decir, eso no es correcto. En primer lugar, no va a entender la palabra correcto. Entonces, eso no está bien, pero explicarles, no nada más decirle que está mal. Hay que ponerles límites, volvemos a los límites.
Nosotros no reemplazamos la importancia del cuidado de mamá y papá, y lo vuelve a repetir. Pero aquí en la iglesia o en los alcances, nosotros somos un ejemplo también para ellos. Ahora vamos a ver cuál es el propósito del cunero. Ya es otro punto. ¿Cuál es el propósito del cunero? Número 1. Integrar al niño al cuerpo de Cristo. Integrar al niño al cuerpo de Cristo. Número 1 del propósito del cunero. Integrar al niño al cuerpo de Cristo. El niño, desde que entra al cunero, tiene que ser instruido por la familia de Dios, en este caso por sus maestras o ayudantes. Porque ellos serán miembros de la iglesia para toda la vida, que es lo que decimos. El clásico son el futuro. El futuro en todo. Número 2. Pastorear a los niños por medio de la enseñanza. Pastorear a los niños por medio de la enseñanza. Sí queda claro esta palabra de pastorear, no necesariamente es porque entonces el pastor lo tiene que hacer. No, pastorear habla, ¿qué hacen los pastores de las ovejas? Los cuidan, los guían, los guardan del lobo o de las presas. Entonces, de la misma manera nosotros. ¿Y en qué áreas? En todas. ¿Qué era lo que decíamos? Nosotros tenemos que pastorear también enseñándoles. Por medio de la enseñanza clara. Pero también los vamos a proteger del peligro. Mientras estén en nuestras manos, lo que decíamos, que cuando sí llevarlos al baño, los que ya van, o si están chiquitos también, en que no se vayan a caer, en tratarlos con respeto, no ponerles apodo, todo eso, ¿verdad? Y número 3, enseñarles hábitos cristianos desde temprana edad. Enseñarles hábitos cristianos desde temprana edad. Pues, hábitos cristianos, un niño se puede ver bien bonito cantando, levantando sus manitas, orando, pero es algo que ha aprendido por imitación, todavía no lo entiende. Por eso nosotros debemos de ir formando en ellos, enseñándoles, explicándoles, para que ellos vayan creciendo en ese conocimiento, pero también que ellos no les dé vergüenza. Ya entran en una etapa en la que ya no quieren aplaudir así porque les da vergüenza, pero es normal. Pero también cuando ellos ya tienen ese conocimiento, los niños pues también ellos lo van haciendo de una manera genuina, de una manera en libertad y con conocimiento de lo que están haciendo. Ahora vamos a ver, no vamos a terminar, pero hasta donde llegue la hora vamos a... Las características de 3 a 5 años, la primera niñez. Características de 3 a 5 años, primera niñez. El cuerpo de los niños de 3 a 5 años pues sigue creciendo. Ya tomando más forma, más tamaño, unos están más fuertes, hay de todo, hay chaparritos, hay más gorditos, pero ahí todavía no se nota tanto, pero adquieren conocimientos por todo lo que hacen. Ya desarrollan un lenguaje y es importante para su desarrollo. El lenguaje se desarrolla por medio del oído. Es por eso que los niños que son sordos no pueden hablar. A veces no es porque sean mudos, sino porque son sordos, entonces hablan porque no pueden oír, porque el habla se desarrolla por medio del oído. El mundo del niño por medio del lenguaje se ensancha, o sea, se hace más amplio.
aunque todavía es como niño, se comienza a desarrollar de una manera diferente. Es ahí que por eso un niño de 5 años de repente empiezan, y si ven Dora la Exploradora, o de esos que tienen palabras, ay, ¿esa palabra de dónde la sacó? Pues a veces son de esos programas de enseñanza para los niños, ¿sí? Porque la Dora la Exploradora tiene unas palabras también así, o los de Discovery, que son más como educativos. Entonces, es ahí la importancia, fíjense que, por ejemplo, yo les digo mi ejemplo pues por mis hijas, ¿verdad? Lo que yo hice con mis hijas. Yo no les hablaba chiqueado. Sí les decía, ¡ay, mi reina! Pero les hablaba claro, agua. Porque a veces uno les habla chiqueado y el niño ya tiene 6 años y no se le entiende nada. ¿A cuántos niños conocen así? Que ay, no se le entiende nada. No es porque uno todo el tiempo y les habla así. Entonces uno tiene que hablarles a los niños, sí, con amor, pero con palabras claras, ¿sí? Ajá. Por eso habla como tan políticamente. Entonces, ¿a poco? Número 1, vamos a ver el desarrollo físico de los niños de 3 a 5 años. Desarrollo físico. Inciso A. Jugar. Lo único que quiere hacer el niño es jugar, comer y dormir, ¿verdad? Pero el juego sí tiene una función muy importante, porque el juego tiene un valor para su carácter. Es un entrenamiento físico. Crecen sus extremidades y en esta etapa el juego le da al niño los valores físicos que el trabajo le da al adulto. Otra vez, ¿y le dan? ¿En dónde? Extremidades, ¿y le dan? Extremidades, espérame. En esta etapa el juego le da al niño los valores físicos que el trabajo le da al adulto. O sea, para esa edad, el juego es el que le va a dar esa para el niño, ¿sí? Pero fíjense, algo bien importante en este punto. ¿Cuántas veces ustedes como mamás o los niños, o hay niños en su escuela que solamente quieren estar jugando? ¿Por qué? Porque hay veces que la mamá, para que la deje en paz, los dejan que jueguen todo el día. O sea, está bien que jueguen, pero también ahí uno tiene que ponerles límites. ¿O cuántas veces dejamos a jugar a los niños y riegan todo un desastre de juguetes y debemos de enseñarles a que los recojan? O hay veces que no los dejamos jugar con los juguetes que les dieron, no los saques de la caja, porque no quieren que se maltraten o porque no quieren que rieguen las cosas, que las que dejen ahí. No les vamos a dejar a los niños, o sea, son niños, debemos de dejar de jugar, que jueguen, pero con límites también. A ver, es tiempo de que recojas tus zapatitos. A esa edad ya pueden recoger sus zapatitos, pueden recoger la ropa sucia, pueden ponerlos a un trapito a que limpie por aquí, pero que recojan sus juguetes. Yo les dije a mis hijas desde chiquitas, puedes sacar todo, si quieres volteame, pero cuando termines, todo lo quiero recogido. Yo no te voy a recoger. Entonces, ¿qué hacía yo al principio? Jugaban. Entonces, cuando ya, mami, ya no voy a jugar, ¿ya recogiste? Ay, no, ya me cansé. No, vas a recoger. Porque ándale, pues. Y al rato, los niños hacen un desastre en la casa y la mamá recogiéndoles los juguetes. Y cuando están más grandes, ¿qué pasa con los adolescentes? La mamá todo les hace porque no los enseñan a que recojan sus cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, a ver, vamos. Y siempre, limpia, pongan todo. Y ahí empieza uno. Eso hacemos con los niños, que jueguen, pero tienen que recoger, no recoger nosotros, igual con nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Al principio, a ver, ven, junta ese, y ahí vamos. No, que ya me cansé. No, porque para la próxima no vas a jugar, porque no te voy a dejar que saques los juguetes. Y ya. ¿Qué le estamos enseñando? Disciplina. No necesitamos pegarles, necesitamos enseñarles, ser ejemplo. Pero también si nosotros somos de que usamos todo y todo dejamos regado, pues ¿cómo le vamos a decir que recojan, verdad? Porque va a llegar el día que va a decir, pero tú mamá o usted mamá lo deja. Porque sí nos dicen,
Cuando ya están más grandecitos, a veces también ya chiquitos. Entonces, a ver, es bueno hacer el premio, pero no tan seguido, porque también ellos enseñan cómo hacer ay, me va a dar. No, es una responsabilidad de acuerdo a su edad. No le vamos a poner que lave los trastes y que, ay, súbete y hazte tu huevito, o no, ¿verdad? O sea, me acuerdo que cuando yo estaba chica, y yo era la más grande, me subía a una sillita, tenía 7 años, y le hacía el huevo a mi papá para que comiera. Y yo después digo, ay, ¿cómo me dejaban hacer eso? ¿Qué tal y me caía y me quemaba? Pero bueno, o sea, sí aprendí. Pero, o sea, entonces, por eso es importante que los niños desde que están chiquitos tengan una responsabilidad para que ellos aprendan. Porque luego, ay, este muchacho ni me ayuda. Pues sí, es que no le enseñaste. Nomás te dijo que no, te tanteó la medida y al rato ya no lo pudiste hacer que lo hiciera. Entonces desde chiquitos, ok, juega lo que quieras, pero al final, así estés cansado, vas a recoger. Entonces ya agarramos a los niños y a su lugar. ¿Y qué debemos de hacer? Las 5 palabras. Empieza lo más pronto posible. Si no lo has hecho, pues desde el principio. ¿Cuánto les va a llevar? Puede ser que en una semana aprendan, pero puede ser que a otros les tarde un mes. Entonces, lo importante es ser constantes. Es nuestra responsabilidad enseñarles que jueguen lo que quieran, pero con límites. Ahora es tiempo de que te sientes, ven, vamos a leer un cuento. Vamos a hacer tarea. ¿Qué pasó al principio, a ver, maestras, con los niños al principio de la pandemia? Las mamás no podían con sus hijos porque, ay, es que se enfada, ay, es que no quiere, ay, es que quién sabe qué. Es que llora, pobrecito, se enfada, tanta tarea, ay, esa maestra tan mala. Tantas cosas que escuchamos. Pero a mí así me costó al principio cuando les di homeschool. Ay, ya me cansé. Le digo, mija, en la escuela te pasas 5, era tiempo completo. ¿Cuántas horas se pasan en tiempo completo? Digo, ¿y de aquí te cansas con 2 horas? No, órale. Ah, ya te cansaste, bueno, vamos, estíralas. Corre, dale una vuelta y vienes, 5 minutos. Pero ¿quién les va a enseñar y quién le va a poner límites? Nosotros. Entonces, como maestros, ¿qué vamos a hacer? Ya vimos como papás, como maestros, ¿qué vamos a hacer? Pues también ponerles límites. Es tiempo de orar, que eso lo hemos visto muchas veces, pero es bueno, es tiempo de estar en la alabanza. Mi hijo, mira, es tiempo de hay que respetar, aquí vas a estar, no puedes andar corriendo, aquí. Que si corre, ¿quién tiene que ir por el niño? Yo, Salo, Leslie, pues los papás. Y ahí andan tumbando medio, se andan echando encima las cosas. ¿Y de quién es la responsabilidad? De nosotros como papás. Enseñarles límites. Que está bebé que quiere bajarse, no tienes que, y si aprenden los niños, nada más es que a veces no queremos que nos cueste. Preferimos estar cómodos nosotros. Pues que haga lo que quiera, que al cabo, mientras no me delata a mí. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De mi hermano, el vecino? ¿De los vecinos? No, mía. ¿Sí? Mía. Les voy a poner un ejemplo ya para terminar, pero vamos a continuar con ese tema. Va a ser lo mismo, desarrollo intelectual, desarrollo social, pero ahí vamos a terminar para no, si no me voy a ir muy... Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo lo platico, a veces yo creo que han de pensar que exagerada soy, y eso lo vamos a ver en el tema de enseñar la obediencia a los niños. La obediencia es atender una instrucción ¿cuándo? ¿Cuando se dé la instrucción o cuando uno quiera? Pregunta. Ajá. Entonces, si a un niño se le da una instrucción y no obedece a la primera, ya desobedeció. Entonces, ya va una vez que te digo, ya van 2 veces que te digo. Entonces, ahí en la iglesia, pues las niñas estaban chiquitas, estaba la iglesia y estaba algo grande ahí, pero que era parte de la iglesia, no era como aquí que hay lugar en donde jugar. Es como que se anduvieran correteando ahí en el área de las sillas. Entonces, yo, hey, vénganse, no anden correteando. Y así pasó varias veces. Y sí, se estaban un ratito y de repente ya las veía corriendo otra vez a mis hijas. ¿Es normal? Sí, porque son niñas. Pero ¿a quién le tocaba enseñarle? Pues a nosotros. Entonces, varias veces me hicieron eso. Entonces, ¿qué les digo? Y ellas siempre saben que la obediencia las a la primera. Si ya les dije 2 veces, ya desobedecieron, porque no hicieron caso. Entonces, ¿qué les digo? Miren, niñas,
Ya van varias veces que les digo que no corran, y en la iglesia no deben de andar corriendo. ¿Por qué? Porque no es lugar para correr, porque ya les empecé a dar su sermón, ¿verdad? Bueno, su instrucción. Vamos a ir al ensayo, y si yo las veo que andan corriendo y les hablo, no, les dije, y se van. Todas las veces que yo les diga, en primera ya desobedecieron, si no me entienden a la primera. Más bien desde el momento en el que ya corrieron, ¿verdad? Dije, cada vez que yo les diga, ven y siéntate aquí, es un barazo que les voy a dar. Así que, y luego pues se las cumplía, ¿verdad? No era de las que las amenazaba. Yo lo que les decía se las cumplía. Entonces, ellas ya sabían. Entonces ya me dijo mi esposo, no, pues hay que aplicárselas así porque no nos hacían caso. Y luego pues más porque andaban los otros niños. Entonces yo en mi bolsa siempre tenía una varita así, chiquita. Y en la casa tenía una así, que a veces se me perdía, como que me la escondían, pero luego aparecía. La tenía colgada así. Nunca les dimos con la vara ni nada así de que, no, aquí. Entonces, pues en resumen, a Keila 3 y a Lizzie y a Miley 7. ¿Qué significa? Que 7 veces les dije. Cuando llegamos, la Miley era bien chistosa. Mami, ¿nos va a pegar? Miley siempre decía, mami, ¿nos va a castigar? ¿Se acuerda que nos dijo? Y a las otras, ay, Miley, no digas, ¿verdad? Entonces llegamos y que les digo, a ver, pero fíjense, es algo, no era de que, ay, ya las maltraté, no, simplemente les expliqué. A ver, ¿se acuerdan la instrucción que les di? Sí. ¿Qué les dije? Que cada vez que desobedecieron, sí. Entonces, ¿qué se merecen? No, pues, les voy a dar. ¿Cuántas veces yo te conté? 7 a ti, 7 a ti y 3 a Keila. Sí, y ya se pusieron. Pues les di despacito, No, ni siquiera les di recio, porque se me hicieron tan curiosas de que, sí, mami, ¿verdad? Y dije, bueno, pues se las tengo que cumplir, y ya les di sus 7. ¿Verdad? No les di fuerte, ya. Y a Keila sus 3. Desde ese día empezaron, de repente la más chiquita siempre era la que se jugaba más. 1 o 2 veces, pero entonces empezó a disminuir. A llegar al punto de que ya entendían, ¿sí? Entonces ellos sabían, pero para eso, no nomás les voy a pegar, no nomás les voy a decir, ay, vas a hacer porque no, primero les daban la instrucción, les enseñaba y ya después hacía, si no entendían. Entonces, me acuerdo bien que una vez el pastor dijo, la obediencia es a la primera. La obediencia es a la primera. ¿Qué pasa si Dios nos da una instrucción y no obedecemos? Miren, de aquí nos va a traer. ¿Cómo? Con una enfermedad, no sé. Pasan tantas cosas que Dios utiliza para disciplinarnos, porque dice, Dios al que ama disciplina. Ya nosotros, esas son nuestras nalgadas, que a veces nos enfermamos o a veces un problema económico, pero es parte de la disciplina. Entonces nosotros a nuestros hijos tenemos que emplear con sabiduría, no necesariamente Dios le da la sabiduría y cada quien tiene sus hijos y cada quien tiene sus carácter. Entonces, es lógico, porque no le iba a dar a Keila 7, se los di conforme cada quien, porque cada quien es diferente en su carácter. Tal vez Keila es más fácil, es un ejemplo, en que entienda, y a las otras tengo que, y tal vez o a veces ya llega el momento en que no es necesario ni siquiera pegarles, porque a veces tampoco es necesario pegarles. Y algunas veces es nuestra culpa, desde que cómo les hablamos y lo que les damos. Por ejemplo, un niño endulzado, es lo que pasa con los niños. Ay, métete a la clase y le dan la paleta. Pues al niño, ¿cómo lo voy a sentar? Y era lo que me pasaba con Rodrigo. Yo sabía que no lo iba a sentar. Y que dice que acabo lo va a cuidar otra persona ahí. Usted tiene que... Bueno. Y sí me llegó Rodrigo, pero pregúntale cuántas le dio. ¿Por qué? Porque son diferentes hasta en su sistema, pues. Sí, o sea, yo de mis 3 hijas ya ahorita ya estoy de la adolescencia para adelante, entonces es diferente, pero desde chiquitas cada una tenía. Entonces le digo, yo les doy mi ejemplo pues porque es lo que yo he vivido, ¿verdad? No les voy a platicar de lo que hace la otra porque pues no voy a saber. Sí he escuchado. Entonces fíjense la importancia de marcar límites desde aquí. Entonces por eso de repente uno parece, como dice la hermana Mari, la tía regañona. A veces uno piensa, por ejemplo,
Yo he visto que Leslie les dice a sus hijas, les da instrucciones, acuérdate que tienes que hacer esto. O sea, uno a veces observa. Y hay veces, nosotros a nuestras hijas, a donde vayamos, desde que vamos en el carro o así, vamos a ir a tal lugar. Por favor, esto, instrucciones. A veces les regañamos a los niños por algo en lo que nosotros no les dimos instrucciones. Entonces es importante que a nuestros hijos desde chiquitos, por ejemplo, vamos a ir a tal lugar, saluda, buenas tardes. O sea, vas a llegar, saluda, buenas tardes. Si te preguntan, estoy bien, gracias. Ay, es que me da vergüenza. Yo sé que te da vergüenza, pero nomás di, bien, gracias, nada más. Entonces, me acuerdo que la vecina de la tienda estaba enfrente y decía, los únicos niños, le dijeron a una de mis hijas, que saludan cuando llegan a la tienda son ustedes. Porque ¿quién le tiene que enseñar a sus hijos que cuando lleguen saluden? Pues nosotros, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Cuando va uno viendo las características de los niños, la importancia que tiene saber sus características y actuar conforme a sus características. Por eso es importante ponerles responsabilidades conforme a su edad. Que para cuando tengan 12 años, por ejemplo, ya, ¿ustedes creen que los niños, hombre y mujer, no nomás la mujer, el hombre también debe de saber hacer todo en la casa? ¿Están de acuerdo o no? ¿Quién es el que hace machistas a los hijos? Uno. ¿Sí? He oído. Por ejemplo, clásico de, ¡hey! Atiende a tu hermano, tú eres mujer, él es hombre. Y el papá y el hijo sentaditos y no mueven ni un dedo. ¿Quién nos hacía machistas? Las abuelitas. Y nosotros también a veces. Algo que también yo les enseñé, que yo creo que también a veces, no sé qué palabra utilizar, pero por ejemplo, el rosita es de mujer y el azul es de hombre. ¿Quién dijo? Ajá. O también se llama como, bueno, es que no, esa es hipersexualización, es como cuando hacen cosas de grandes, ¿verdad? Pero, o sea, el azul es de hombre y el rosita es de mujer. ¿Quién dijo? Es un estereotipo. El carrito es de hombre y la muñeca es de mujer. Porque ¿qué tal y el niño va a ser pediatra? Pues le van a gustar los niños. Claro, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Sí, imagínense que el niño se quiere pintar y se quiere peinar como mujer, entonces por eso los niños desde chiquitos, es que no sabe, desde chiquito ahorita más como está la homosexualidad, sí debemos de tener mucho cuidado. Es como por ejemplo los chefs, o sea que si la cocinita es solo para las niñas, ajá, cuando también hay hombres que son cocineros, que son chefs. Y de hecho, los hombres que son cocineros son más mejores. Son los mejores chefs, son hombres. Los diseñadores de modas, claro, hay veces que muchos piensan que porque es diseñador es homosexual, pero no, o sea, hay sastres antes, o sea, los hombres, entonces el sastre que hacía pantalones, claro, pues es porque Ajá, no necesariamente es por eso. Ahí es en donde entra la sabiduría. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos hacer más, pero ya vamos a terminar. Entonces, fíjense la importancia también de eso. ¿Querías comentar? Entonces, la importancia de también no crear estereotipos en nuestros hijos. Porque, ¡ey, no agarren la muñeca! ¡Es de mujer! A ver, ¿por qué te gustan las muñecas? ¿Y saben por qué lo digo? Yo crecí soy la más grande y luego 2 hermanos, luego 2 mujeres, entonces yo jugué con mis hermanos. Entonces a mí me gustaba hacer caminitos con los carritos de mis hermanos, pero a mí me gustaba agarrar el carrito y subir a mis muñecas. Entonces, ¿en qué momento? Y luego ahorita manejamos, ¿sí? Entonces, solamente los hombres deben de manejar. Claro, esa es una línea muy delgada entre el feminismo y el machismo. Pero Dios es el que nos da el equilibrio, ¿sí? Entonces, no estoy hablando que la mujer todo lo podemos hacer, porque no es cierto. Tenemos limitantes y los reconocemos. No podemos hacer todo. Pero Dios nos dio la habilidad de hacer muchas cosas. Y el que las hagamos, por ejemplo, que cargar un costal no nos corresponde, por eso muchas tenemos daños o las abuelitas que están así. ¿Por qué? Porque pues como el esposo, ellas hacían todo lo de los hombres y cargaban y las cubetas y eso.
Bueno, esos son extremos, ¿sí? Aquí vamos en la línea, en el equilibrio, ¿sí? Entonces, si se fijan todo lo que abarca el conocer a las características de los niños, vamos a dejarle hasta aquí en el desarrollo físico, vamos a continuar, les voy a enviar, yo creo, déjenme checar, lo que pasa es que tengo incompleta esta etapa y mis libros donde tengo completo eso están allá y no lo tengo, entonces voy a pedir que si me mandan para completar esta parte, porque me hace falta las demás características. Y yo había revisado y sí me hacen falta lo otro. Yo creo que no lo alcancé a anotar. Entonces, pero lo tengo en otros libros. Entonces, como no los puedo todavía traer, voy a pedir la información. Si veo que es muy complicado y los tengo que explicar, se los doy. Y si no, se los paso para que completen la información y ya nomás vemos para no entretenerlos. Porque de ahí sigue ya el tema 2, que ya son las características de niños más grandecitos. ¿Sale? Pues vamos. Entonces, para el siguiente viernes, ¿vamos a entregar este trabajo o...? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase, Señor, gracias por enseñarnos, Señor, gracias porque tú siempre nos das lo que necesitamos, Señor. Te pedimos que tú nos sigas capacitando, que nos ayudes, que fortalezcas a cada una de mis hermanas, Señor, para que puedan realizar el trabajo que tienen, Señor, para que puedan realizar sus actividades, porque en todo te glorificamos en nuestra casa, te glorificamos en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todo, Señor, y todo lo queremos hacer de la mejor manera posible. Yo sé que tú nos vas preparando, nos vas capacitando, y como hemos aprendido, cuando tú llamas a alguien, también lo capacitas. Bendícenos, bendice a mis hermanas que están escuchando también esta clase. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.